Hermanos, muy buenos días. Hoy es diciembre 22 del 2024. Prácticamente ya esta es la última semana de este año. Esta es la última semana de este año. Hoy es 22 de diciembre. No sé si me pueden escuchar bien, pero si me escuchan bien, pueden poner un dedito o pueden decir si me escuchamos bien. Yo estoy seguro que el audio esté trabajando muy bien. Ah, bien. Entonces, hoy, que es, se escucha perfectamente bien. Ok, gracias, Alma. Bien, entonces vamos a abrir la Biblia en un pasaje, ya que esta temporada, esta semana que viene, se celebra la Navidad en todo el mundo. Póngalo Natividad, que viene a ser nacimiento y el nacimiento de Jesús. Eso ha sido siempre por siglos, por siglos. Entonces, hoy, Día del Señor, muchas congregaciones, denominaciones, iglesias predican sobre esto. Isaías capítulo 7, versículo 14. Voy a leer la versión, la Biblia de las Américas, que tengo aquí, es bilingüe. Isaías 7, 14 dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, en esta parte de Isaías, como mi Biblia es bilingüe, en el inglés dice, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with a child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. Es lo mismo que leí, pero en español. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, este es el texto base porque es muy importante. En los Estados Unidos usted puede investigar después en su país de origen cómo es la tradición o cuánto celebran Navidad. Por ejemplo, yo voy a hablar de aquí de Estados Unidos donde vivo. Pero igual, yo nací en Lima, Perú, y por tradición, la Navidad lo celebran todos. Claro, tal vez habrá algunos que no, pero es un porcentaje tan menor que no cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, de niño, me gustaba armar todos los pesebres, que iba desde el piso de mi casa hasta la esquina de mi casa. Era grande. Me gustaba. Yo le decía a mi mamá que compre todo, yo lo hacía solo. Armaba tanto que hasta me gustaba y me entretenía con eso. Eh, Siendo criado en un hogar súper cristiano, yo, mis padres muy cristianos católicos, me enseñaron a amar a Dios, respetar a los mayores y también me enseñaron de pequeño a respetar la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, yo nunca fui pagano, nunca. Ni siendo católico fui, ni siendo evangélico, porque de ahí entra el evangelicalismo.
Tampoco ni ser bautista porque fui bautista. Fui bautista del sur y fui bautista independiente. Y fui bautista de aquellos que creen que los demás no son bautistas. O sea, de todo tipo. También pentecostal wesleyano, en donde si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo nunca hablé en lengua. Entonces el pastor siempre ponía en todas sus manotas en mi cabeza para que yo hable en lengua. Porque el que no habla en lengua no es salvo. Eso se los digo. Si usted no es pentecostal, ellos enseñan que el que no habla en lengua no es salvo. Bueno, ya no soy, porque mala teología. Dentro del presbiterianismo reformado, que es histórico, ¿no? También hay varias versiones, no hay un solo. En Estados Unidos, según la encuesta, y es increíble, el 90%, mire, el 90% de una población de 330 millones de habitantes. O sea, hoy día domingo aquí en Estados Unidos, más de 200 millones se están reuniendo a las iglesias. El 90% de la población celebran Navidad. 90%. Es una cantidad grande. ¿Ok? De esos 90%, la mayoría son cristianos. Y cuando digo la mayoría son cristianos, va en número también de denominación. La primera y más grande denominación en Estados Unidos, adivine quiénes son. No son presbiterianos. Son el catolicismo. Es la religión más grande en Estados Unidos. Catolicismo es número 1. Luego vienen los bautistas. Número 2. Luego vienen los metodistas. Número 3. Y luego vienen ya denominaciones más pequeñas como luteranos, ¿no? Y más pequeñas inclusive, o están casi con los luteranos, los pentecostales, ¿no? Ahora, eso no cuenta a los evangélicos que no tienen denominación. El evangélico es aquel que entra a los mercados, o sea, para él un mercado es igual que el otro. Y si no le gusta, se va al otro mercado. O sea, lo que quiero decir, como no tienen denominación, en la mañana van a una denominación, digamos bautista. En la tarde ya no quieren ir ahí, se van a una pentecostal. Porque les da lo mismo. Les da lo mismo. O sea, y son cantidad. Estamos hablando casi de 12 millones de evangélicos. Es cantidad. Todos esos en conjunto, católicos, bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales, 90%, escuche bien, celebran la Navidad. ¿Cómo lo celebran? Como ellos desean. Generalmente todos saben aquí que tiene que ver con Jesús. Hay una fracción tan pequeña en la población, pero tan pequeña, súper pequeña, que es irrelevante tomarlos en cuenta, porque son tan pequeños, que comienzan y dicen yo no celebro Navidad, pero es posición de ellos, nadie tiene que hacerlo, ¿me entiende? No se obliga a nadie, uno es de libertad de creer lo que quiere y de practicar lo que quiere. Eso es lo bonito, eso es lo más bueno que me gusta de la libertad. Si usted quiere, come hoy día y si no, no. Si usted quiere, lee la Biblia y si no, no. Si usted quiere, va a la iglesia, si no, no. Ahora, eso es decisión de usted. Así como yo tengo mis decisiones para hacer hoy. En la libertad que hay, nadie le impone o nadie me impone a mí el criterio de uno. ¿Me entiende? Entonces, dentro de esa libertad, parte de la tradición cultural cristiana es la Navidad. Por eso no tiene ningún sentido que alguien venga y le critique a usted por qué haces cuando, número 1, la gran mayoría lo practica a su gusto, y número 2, no es algo que es nocivo.
Y los que no lo hacen es por su conciencia. Se les respeta, pero es tan pequeño que es irrelevante inclusive tomar en cuenta lo que piensan o no piensan. ¿Cuántos cristianos hay aquí en Estados Unidos? Para que se den cuenta. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? La mayoría, Estados Unidos tiene una población de 330 millones de habitantes. Escuche, 330 millones de habitantes. De los 330 millones de habitantes, ¿no? 67%, que vienen a ser casi 220 millones de habitantes, se autodenominan cristianos. Cristianos. Vuelvo a repetir, 330 millones de habitantes. No sé cuántos habitantes hay en su país. De los 330 millones de habitantes, diríamos, como el 68%, 66-68% son cristianos declarados, o sea, unos 220 y un poco más millones son cristianos en Estados Unidos. Ahora, es mucho, pero compare en 1970. Mire, en 1970 son 80, 90, 100, 10, hace 50 años. Escuche bien, hace 50 años. El porcentaje de cristianos en Estados Unidos era del 90%. ¿Me escuchó bien? 90% era el porcentaje de cristianos en Estados Unidos, siendo la denominación número 1 catolicismo romano. Muchos creen que cuando hablo con hermanos dicen, bueno, pero Estados Unidos es protestante, puritano, por la historia, y no se imaginan, y no saben tampoco, que la denominación número 1 en Estados Unidos es catolicismo. Hay más católicos aquí que cualquier otra denominación. ¿Sabía usted eso? Hace 50 años, el porcentaje de cristianos aquí era 90%. Ahora, 2024, es 68 a 67%. Mire, prácticamente casi un 30% bajó de ser cristiano. Es bastante. Todavía es mayoría, pero es bastante. Solamente en 50 años. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Yo creo que en unos 10 años más puede ser 50%, y es preocupante. Oiga, de hace 50 años ser 90%, ahora 67%. Si me está siguiendo, está cavilando. 10 años, digamos, para 2040, posiblemente sea un 50%. Usted y yo ya no vamos a estar acá en unos 10 años de aquí. Muchos de nosotros vamos a estar, pero o en el cielo. Espero que sí. Pero población de cristianos está menguando. Hasta ahorita es la mayoría, 67%. Y cuando digo cristiano, la población número 1, como dice aquí, ¿no? En todo el mundo, y otra cosa, no solamente es la mayoría de cristianos, sino en todo el mundo, incluyendo Europa, la mayor cantidad de creyentes no católicos está en Estados Unidos. Inglaterra ya no hay, ya es secular. Ahí nació el puritanismo, ya no es que puritanos para nada. La iglesia anglicana ha caído, prácticamente no tiene fuerza. O sea, si desaparece no hace ninguna diferencia en Inglaterra, con eso les digo todo. Escocia, país de presbiterianos, más del 60% son ateos. Ahí nació el presbiterianismo que viene a Estados Unidos y que en 1800 y algo se va a México, Centro y Sudamérica. Bueno, presbiterianismo prácticamente es, aunque hay, es muerto en el sentido de no tiene influencia. En Escocia las decisiones son por el Parlamento, que es totalmente progresista, ¿no? Es globalista, ¿no? Es un Parlamento que la religión, es más, muchos de los miembros del Parlamento en Escocia no son ni siquiera escoceses, son de otros países.
que no tienen nada que ver con la cultura cristiana de Escocia. O sea que ahí Inglaterra y Escocia, nada que ver. Si esos dos países que nos dieron la base de este país son seculares, el único país, digamos, protestante, entre comillas, es Estados Unidos. Pero ha bajado de 90% a 60%. Oiga, cada vez está que baja, que baja. Va a llegar un momento, como les digo, soy profeta. Para 2040, usted y yo no vamos a estar acá, va a ser 50%. Se los aseguro. Lo dejo aquí grabado porque en el año 2040, cuando alguien vea este video, va a decir, mira, predijo que en nuestro año el 50% de la población en Estados Unidos van a ser el 50% de cristianos. Vea en su país cuánto va a ser. Pero aquí es así. De los... ¿cuántos católicos en Estados Unidos? 70 millones de católicos, que viene a ser un 22% de los cristianos. 70 millones. Cuando los Estados Unidos se fundó, básicamente, o comenzaron a venir, estoy hablando de 1660, 1700 y algo, el porcentaje de católicos era un 1%. 1%. 1%. ¿Saben cuánto hay ahora? 70 millones, casi 23%. Es demasiado. La denominación que le sigue, o sea, el número 2, son bautistas. Ellos tienen un 13%. Mire. O sea, hay más católicos que bautistas. De ahí vienen metodistas. Y metodismo, y cuando hablo de bautista metodismo, estoy hablando no de una denominación compacta, homogénea, sino de cientos de bautistas que se han dividido durante los siglos. Por ejemplo, los metodistas, que antes fue la religión más número 1 aquí en Estados Unidos en el siglo XIX, ahora está dividido entre wesleyanos y metodistas, que viene de la misma mamá y papá. Y de los metodistas está dividido entre progresistas y conservadores. Se han dividido hace 4 años. Progresistas son la mayoría, son aquellos que creen en el aborto, matrimonio homosexual. Mire, y es la más cantidad. Luteranos también se han dividido entre los que creen eso y los que creen otra cosa. El último en la tabla, que tiene tal vez 1%, mire, 1%, cuando en 1700 era casi el 70%, ahora es 1%. Son la denominación presbiteriana. Yo soy presbiteriano. Pero no es una denominación presbiteriana. Es, imagínense, una pizza chiquita dividido en 30 piezas que son más chiquititas. Eso es el presbiterianismo. O sea, hoy, en este momento que estoy hablando, en los Estados Unidos, la mayor cantidad de cristianos que se reúnen son católicos, 1. Número 2, bautistas. Hay cantidad de templos bautistas. Y número 3, metodistas. Metodistas, hay cantidad en el medio de Estados Unidos y el norte. Estados Unidos es un país grandísimo. Entonces, hay cantidad de metodistas. Estuve en Oklahoma el mes pasado y hay cantidad de templos metodistas. Luego siguen los templos bautistas. Cantidad. Y iglesias católicas. Es más, vi una iglesia coreana. A ver, ¿qué era iglesia? Era coreana. No me acuerdo el otro. Bautista, pero era coreana. Y es raro ver una iglesia coreana en Oklahoma, porque es concentración de americanos, de gringos. Pero estaba ahí una congregación. De repente hay algunos coreanos.
Presbiterianos casi contaba con los dedos. Así, contaba con los dedos. Y son, digamos, congregaciones que están ahí. Pero los de crecimiento increíble, aunque parezca mentira, a pesar de todos los problemas que hay, son católicos. Esa es la verdad. O sea, en unos 10 años, la gran mayoría de Estados Unidos van a ser católicos. Ya lo son, pero va a haber más. ¿Se imagina usted eso? Es increíble, muchos no saben. Pero aquí en este país, la mayoría de la religión es católico. A pesar de que hay un papa que casi nadie lo quiere, progresista, eh, ideas que inclusive van en contra de su misma doctrina católica, aún así está que crece. Eso para que vean un panorama de cómo está. Hoy día, por ejemplo, Día del Señor, hay muchos millones, casi 200 millones de cristianos en sus diferentes iglesias o sectas, y cada uno adorando a Dios de acuerdo a su tradición. Otra congregación que está creciendo son los mormones. Mormones están creciendo de una forma increíble. ¿Sí? Ya no es los mormones de antes, que la gente rechazaba a los mormones. Sí, los rechazaba. Ahora los mormones son más aceptados que antes. Mire, son más aceptados porque ellos levantan hospitales, iglesias, escuelas, se reúnen con políticos. O sea, el mormonismo ya está siendo aceptado al punto que en muchos lugares lo consideran evangélico a los mormones. Mire, y eso es terrible porque su teología es un desastre. Pero en cuestión de presencia, están creciendo. Para que se den cuenta cómo es la religión en los Estados Unidos aquí. Así que en esa libertad que hay aquí en ese país, el único grupo que no crece, y es terrible también esto, son reformados presbiterianos. No crecen. Y cuando digo no crecen, se quedan en lo irrelevante. Cuando digo irrelevante, me refiero a que son tan pequeños, pero tan prácticamente inexistentes. Inexistentes. Sí hay, pero como son tan pequeños, pasan desapercibidos al punto que si desaparecen, nadie los toma en cuenta. Porque no hace nada tampoco. ¿Entiende lo que estoy hablando? Eso es en Estados Unidos. Yo no sé cómo es en su país, por ejemplo, en México, o en Perú, o en Colombia, o en Chile, cómo es la situación allá. Pero en su conjunto aquí en Estados Unidos, todavía la mayoría es cristiana. 67%, número uno, católicos, bautistas, metodistas, luteranos, bueno, evangélicos, pentecostales asurados, que son diferentes sectas, cada uno en su lugar. Y lo último, al fondo, ya prácticamente golpeando el piso, están grupos muy minúsculos, súper pequeñísimos de presbiterianos, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Bien, abran la Biblia en Gálatas capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 al 4. Gálatas capítulo 4. Tengo aquí dos versiones. La versión Nueva Biblia de las Américas y, a ver, ¿qué más? Y la versión... quiero buscar aquí, ¿dónde está? Oh, aquí está. En español, la Reina Valera, porque es la mayoría que todos tienen en español. Reina Valera 60. Ok. Bien. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, Gálatas 4, del 1
al 4. Dice así la palabra de Dios: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo. Mire, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Bien, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, ahí me voy a quedar. Acompáñenme en una oración. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, venimos y que esta exposición de tu palabra, para el que escucha a través de este medio social, este medio electrónico de la Internet, sea de ayuda y beneficio y bendición. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, muchos, la mayoría, en el mundo entero, la semana que viene ya empezó la temporada de Navidad. Navidad es abreviado de natividad. Y natividad significa nacimiento, y es Jesucristo. No está hablando de alguien más. El problema está, no tanto que si ellos quieren, hay la libertad de que ellos lo hagan. Pero casi nadie sabe por qué vino Jesús. Es la verdad. Y no estoy hablando de incrédulos, sino de los que se llaman cristianos. Y no solamente de católicos, muchos le echan la culpa al catolicismo, no, entre evangélicos. Inclusive entre aquellos de otras denominaciones, ya sea protestantes, reformados o evangélicos o lo que sea. Es muy poco el porcentaje que realmente toma en cuenta y dice, oh, Jesús vino para esto. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría no. En este pasaje, Pablo nos dice la razón por la cual Jesús vino al mundo. Y eso es algo que tómelo en cuenta. En Gálatas capítulo 4, es un pasaje corto, pero ahí nos dice la razón. O sea, al punto que si alguien le dice a usted, oiga, ¿y usted por qué celebra la Navidad? Pues no le diga que voy a comer, aunque lo va a hacer. Pero lo que yo hago, ya sea con familiares o amigos, cuando estamos así hablando, y yo escucho, yo digo, yo también celebro la Navidad. Le digo. Y dice, oh, qué bien. Oye, ¿y qué van a comer? Que por aquí. Bueno, no dije que voy a comer. Dije, yo celebro la Navidad, que es diferente. Y ahí es cuando ya todos se quedan. ¿A qué te refieres? Dijeron Navidad. Navidad es natividad. Natividad es nacimiento. Así voy generalmente. Lo hago así de una forma corta y lógica. Nacimiento no del vecino, sino de Jesús. Pregunta es, ¿para qué nació Jesús? Para todo eso ya pasé que menos de un minuto en todo esto. Miren, menos de un minuto, ya les dije. Y luego pasó, Jesús vino, Gálatas 4, justamente para liberar a los que estamos bajo esclavitud, para darnos la vida eterna. Eso es Navidad. Y se quedan. Siempre hay alguien que quiere pasarse de listo. Y dice, bueno, no hablamos de religión. No hablé de religión. Entonces, como yo sé todas las respuestas, porque yo estuve en ese lado también, entonces inmediatamente les doy una cachetada, pero no literal, sino una cachetada retórica. ¿Qué es cachetada retórica? O sea que cuando ellos me quieren contrarrestar, yo inmediatamente les doy una cachetada con una palabra que les cae a la boca. Cuando me dicen, bueno, es que no habla de religión, no hablo de religión. Porque dijeron Navidad, y Navidad es nacimiento.
Por ahí hay otro que se la quiere dar de listo. Oh, no, pero eso es paganismo. Son pocos, casi no, pero siempre hay alguien por ahí que se cree doctor cuando no lo es. Y yo inmediatamente otra cachetada retórica. Le digo, muéstrame la cultura donde haya alguien que haya dicho, oh, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Te doy 1 minuto. No 5 minutos. 1 minuto, porque si tú lo dices porque sabes. Dime cuál cultura. Y se queda, bueno, lo leí por ahí o fulano de tal. O sea, no sabes para nada. No, no sabes. Porque si lo supieras, me dijeras, oh, aquí está, pero no hay. Y no lo hagas porque no existe. Así que, inmediatamente de esas cachetadas retóricas que les digo, la Biblia enseña que Jesús nació en el mundo, sí, como personas, con el propósito de liberarnos de la ira de Dios y darnos la vida eterna. O en otras palabras, ser hijos de Dios. Ese es el propósito principal por el cual Jesús vino. Si ustedes no saben eso, simplemente están reuniéndose a comer. Ya sea que pongan o no árboles, eso no los hace más santos, porque hay gente que dice, oh, ¿para qué ponen árboles? No lo hagan. No hay ninguna ley que requiera que lo hagan. Pero eso no implica que tú sabes por qué es la Navidad tampoco. Para nada. Hay gente que odia la Navidad, tampoco los hace santos. No porque lo odian, sino porque no saben quién es Jesús. O sea, el punto principal es no la fecha, no los arbolitos, no las luces. No tengo nada contra eso, el que quiera donar su casa que lo haga, sino el mensaje central que es Jesús. Porque al fin y al cabo, la Navidad va a pasar, pero no Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Ese es el punto principal de todo esto. No que se pongan a pelear, ¿no? Como hay gente de una forma muy ridícula, que pierden todo su tiempo atacando a un árbol. Oye, que es el árbol que culpa tiene. Yo afuera ya les puse mi video hace una semana del grandísimo árbol que hay afuera de mi casa. 180 años tiene ese árbol. Ese árbol sirve de nido para todo tipo de aves. Hasta búhos se ponen en la noche. Es frondoso. Ahí está. Pueden verla hace una semana. Ahí está el árbol. Y claro, de una forma burlesca digo, ese es el árbol de Santa Claus. Obviamente que eso no es una mitología. Pero el punto principal es, Navidad es Jesucristo, su nacimiento. Ahora, número 2, alguien me dijo la otra vez, hermano, pero también Jesús no está niño, o sea, no se quedó niño. Obviamente que no. O sea, ¿qué cree que Jesús sigue siendo niño o bebito? Pues no sabe del Evangelio. Sí, Jesús nació, pero creció. Enseñó, hizo milagros, murió, resucitó, ascendió y es glorificado, está sentado a la diestra de Dios. O sea, ya no es un niño, es un rey, rey de reyes y señor de señores. Es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Es más, cuando estuvo con Pilato, ¿se acuerda? Pilato se hizo burla de él, le dice, oye, tú no dices nada, la gente está que te insulta, di algo, ¿no? ¿Y qué le dice? No, y le dice, ¿eres tú rey? Y Jesús le dice, para esto, mire, para esto he nacido. Increíble, ¿eh? O sea, ahí está diciendo Jesús, sí, he nacido, mi nacimiento, pero he nacido para ser rey, no para quedarme niño. Es increíble eso. A mí me llena de asombro cómo Jesús fue consciente de su misión en la tierra y poder entender que su nacimiento, es más, es de antes de su nacimiento, según los evangelios, cuando
El ángel se presentó a su madre, ¿no? Exacto, claro, bueno, nuestro hermano Alexander dice el dios Talmud. Bueno, eso es otro tema, pero exacto, los judíos talmudistas de hoy, que odian, no solamente niegan, odian a Jesús, no digan que existió, pero lo odian y le dan una serie de epítetos que no lo voy a mencionar porque es blasfemia, ¿no? No todos los judíos exactamente, pero los religiosos judíos odian tanto a Jesús que estarían de acuerdo con aquellos que niegan su nacimiento. Pero es un tema interesante. Gracias, hermano Alexander. En este pasaje que Pablo está hablando, por eso que a Pablo lo odiaban los judíos. ¿Ha leído el libro de los Hechos? Lea el libro de los Hechos, tengo estudio ahí. A Pablo lo odiaban porque cuando él fue a arrestar a los cristianos, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro, una experiencia sobrenatural donde Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Está en Hechos. Y a partir de ahí, Saulo, Dios le llama a Saulo para que dice, yo te llevaré delante de reyes y príncipes, le dice Jesús, para que sepas lo que es sufrir por mi nombre. Mira, así le dijo literalmente. O sea, yo te escojo para que sufras por mí. Oiga, se imagina que usted va a un trabajo y le dicen, mira, le vamos a dar ese trabajo. Gracias, sí, muy bien. ¿Y cuál va a ser mi función en el trabajo? Bueno, en este trabajo a ti te van a maltratar, te van a insultar, te van a golpear, te van a hacer sentir que eres un miserable y que no sirves para nada. ¿Aceptas el trabajo? Yo no creo que usted o alguien va a decir, sí, acepto que me maltraten. No creo que lo haga. Bueno, en el caso de Pablo fue así. Pablo, Jesús le dice, te voy a dar trabajo, vas a trabajar para mí. Yo, sí, tú, ok. Y te voy a llevar delante de príncipes. Oh, voy a ser cónsul, te voy a llevar delante de, de reyes. O sea que yo voy a ser un embajador, o sea, persona importante. Sí, vas a ser persona importante. O sea, pero no he terminado. Vas a ser persona importante, pero lo que vas a hacer es predicar, hablar de mí. Oh, con mucho gusto. Sí, pero ahí no queda. Tú vas a aprender cuando hables de mí. Sí, dime, Señor, ¿qué voy a aprender? A ser maltratado, a ser insultado, a ser golpeado, a ser torturado, a ser menospreciado, a ser vituperado. Te van a hacer sentir que eres bueno para nada. Se van a burlar de ti. Es más, aquellos que creen en mí también se van a burlar de ti. Te van a dejar solo. Nadie va a estar a tu lado. Vas a morir peor que un animal. O sea, no vas a tener nada de este mundo que tienen los reyes. Eso le dijo. Lean el libro de los Hechos. Entonces, estamos viendo que el nacimiento de Jesús tiene todo una repercusión en el cristianismo. No hay nada de malo sentarse a cenar. A mí me gusta comer. No hay nada de malo adornar. El problema está que si no se sabe por qué vino Jesús, a ese es el problema. Y eso es tanto para aquellos que celebran y los que no celebran. Los pocos que dicen, como dice nuestro hermano Alexander de Tamuz, son tan pequeños en número, oiga, pero tan pequeños, que contestarles es como que usted hable con una mosca. Mira, que hay una mosca. Le voy a preguntar a esta mosca por qué viene a mi casa. A ver, mosca, ¿por qué vienes a mi casa? ¿Por qué te paras en el pan? ¿Por qué ensucias? ¿Por qué? El que hace eso está mal de la cabeza. Porque a la mosca solamente se le elimina. Bueno, estas personas que comienzan a criticar es como la función de una mosca. Contestarles es perder el tiempo.
Porque el punto principal no es eso, sino para qué vino Jesús. Y aquí dice Pablo, él pone el paralelo entre el heredero, que es niño, que no sabe todavía tomar decisiones, ¿no? Y que porque es niño, está a cargo de supervisores, mayordomos y tutores. ¿Por qué? ¿Por qué dos? Porque cuando eres niño, el padre le dice que tenía que haber un guardián que esté a cargo de sus bienes y posesiones materiales del niño. Porque era, oiga, hijo del rey, ¿me entiende? Alguien tenía que cuidar su herencia material. El número dos tenía un tutor. El tutor se encargaba de enseñarle todo lo que tiene que ver con su educación. El padre señaló hasta qué tiempo ese hijo va a ser todavía enseñado en la tutoría de educación y también sus bienes va a ser protegido por un mayordomo. Dos cosas importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo dice, así como él estuvo, nosotros también éramos así niños. O sea, en el aspecto espiritual, en el aspecto tiene que ver de los pactos, ¿no? Cuando no teníamos a Cristo, estábamos sujetos a servidumbre, porque la ley nos dice, nos mantiene en pecado. La ley nos salva. Cuando usted maneja, usted ve velocidad máxima, digamos 50 o 60 kilómetros por hora. Pero si usted va a 70 kilómetros por hora, la ley no se va a hacer visible y va a decir, hey, disculpa, baja tu velocidad. No te va a hacer eso. Simplemente te dice lo que tú tienes que hacer o hasta qué punto es permitido. Nada más. No tiene poder para evitar que tú vayas sin 100 kilómetros por hora cuando dice 50 kilómetros por hora. Nada. ¿No? Dice, no entre y uno entra. O sea, la ley no se va a poner, no se va a hacer humano y decir, hey, no entres. Para nada. Simplemente te dice lo que tienes o no tienes que hacer. Bueno, en la vida moral, espiritual es lo mismo. La ley nos dice qué o no hacer, pero no nos salva. O sea, no nos agarra de la mano, dice, no hagas, para nada. Entonces, eso es estar bajo servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo, lo llama Pablo. En otras palabras, no nos ayuda. Pero en el versículo 4, Pablo dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Ahora, la plenitud del tiempo tiene que ver por dos cosas. Uno, tiene que ver con el cumplimiento de algo que se puso. Por ejemplo, alguien puede tener un plan y decir, para marzo, yo, termino de construir mi casa. Bueno, estamos que diciembre, tenemos 3 meses. Viene enero, ya estoy comprando los materiales. Viene febrero, ya tengo la gente trabajando. Ya viene marzo, tiene que terminarse. Viene marzo y se terminó. Entonces, cuando sucede eso, usted dice, pero cuando vino ya la plenitud del tiempo, o sea, cuando ya se cumplió mi plan. A eso se refiere. Porque puede venir marzo y decir, ¿sabes qué? No compré las puertas, no está completo. O sea, no vino el cumplimiento del tiempo. Fallé, fracasé. En este caso, Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando lo que Dios planeó de antemano se cumple, ¿no? Dice, Dios envió, que es una acción que no se repite, está en el aoristo. Aoristo es un tiempo en el griego de una acción que se cumple y una vez que se cumple ya no se repite. A diferencia del verbo continuo que se cumple y se sigue repitiendo. En este caso, Pablo utiliza el aoristo en griego, en donde implica que una vez que esa acción se cumple, ya no se repite. O sea, terminó su plan, ¿no? Cuando uno hace planes, para esta fecha se tiene que cumplir esto, ya no se repite, algo así. ¿Y qué pasó?
ese momento. Cuando se cumple ese tiempo, Dios envió a Jesús. ¿Cómo le envía? A través de la Virgen María. Eso está en el Mateo y en Lucas. Entonces, el cumplimiento y el tiempo, cuando el ángel se presenta a María, no se presenta porque que no tenía nada que hacer el ángel. Simplemente Dios dice, hey, ángel, ya se cumplió el tiempo. Ahora es, sí, ahora es. Vete con María, preséntate y dale la profecía que ella va a ser la portadora de mi hijo. Por eso se llama María, Madre de Dios. Porque para el Trinitario, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, como dicen los heréticos. No, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Entonces no hay ningún problema, como dijo el evangelista, porque el ser que llamará será llamado Hijo de Dios. Bueno, si es Hijo de Dios, es Dios. No es que no es Dios o a mitad Dios. El Hijo del ser humano, aunque diga, mira, tú eres hijo de tal persona, no quiere decir que eres mitad de mi persona. Sigue siendo la misma naturaleza. Bueno, Hijo de Dios es porque es Dios. Eso es lo más básico, lo más elemental. Por lo tanto, María es la portadora del Hijo de Dios, o sea, Dios. Pero no vamos a hablar de los Teotocos ahora. Pero cuando vino el pleroma, que significa en griego cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Ya no lo va a enviar más como niño. Va a venir por segunda vez. Pero ya no se va a repetir, oh, Dios va a enviar otra vez a Jesús a nacer como niño. Eso ya no va a pasar. Ya lo usó una vez. Y después, ¿qué pasó? Nacido, ¿cómo viene? Nacido, Auristo también, una sola vez, de mujer. También en el Auristo. O sea, quiere decir que esa acción de Jesús que nació ya no va a volverse a repetir. O sea, no va a ser que el próximo año Dios envía por otra vez a Jesús a nacer. No, ya lo hizo una vez. Una vez nació de María, nada más. Y dice, nacido bajo la ley. También ya no va a suceder por dos razones. Uno, ya la ley de Moisés no tiene vigencia. Ya ese pacto mosaico ya terminó. Estamos en el pacto de gracia. O sea, Israel nacional ya no existe. La ley moral sigue vigente. Por ejemplo, no matar, no robar, etc. Pero el pacto mosaico ya pasó, ya no hay. Entonces es imposible, no solamente que nazca otra vez, sino que nazca bajo la ley. Ya no hay eso. Entonces, el mensaje central, cuando se habla de natividad, porque natividad es nacimiento, es que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Virgen María, y nacido bajo la ley. Ahora, otra cosa muy importante. Antes que nazca Jesús, también hubo un anuncio de otro, Juan el Bautista. En Lucas 1, vamos a ver que cuando le dan la profecía a Zacarías, el ángel le dice lo mismo, su nacimiento será de mucho gozo para todos. Es el primer nacimiento que se hace. 5 dice, la razón que va a venir es que va a redimir o redimiera, subjuntivo, que es una acción en donde va a suceder después que suceda otra acción. O sea, ¿a qué se refiere? Jesús no podía redimir si primero no viene y no nace de mujer y bajo la ley. Por eso dice en el griego, para que redimiera o redimiese. Eso, el verbo es subjuntivo. O sea, que esa acción depende de otra acción. Jesús no podía redimir si primero no hubiera nacido de mujer y bajo la ley. Dos condiciones para que Jesús pueda redimir. Uno, nacer bajo mujer. O sea, nacimiento
normal. Pero no solamente eso. 2, tenía que nacer bajo la ley. ¿Ok? Por eso que cuando se habla de nacimiento, y cuando se va a la Biblia, uno va a encontrar esta riqueza. El nacimiento de Jesús fue decretado por su padre a un debido tiempo, ya se cumplió ese tiempo. Ok, ¿cómo van a hacer? ¿Va a aparecer como obra de magia? No, 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 no. Primero tú vas ahí con María. Yo, sí, preséntale, inclusive a José, y diré que ella va a ser la portadora de mi hijo. Claro, ella se va a asustar por decir, pero ¿quién va a ser mi esposo? Porque José, ¿no? Tranquila, María. Tranquila, tranquila, tranquila. Porque va a ser el Espíritu de Dios que va a venir sobre ti. Y conceberás. Y le verás por nombre Jesús. Oiga, María, yo creo que, no sé la reacción, pero tal vez no se puede describir lo que ella sintió. Eso tampoco se va a repetir. Fue una sola vez. Cuando Pablo habla, está en el aoristo, es una acción no repetitiva. 2, nacido bajo la ley. Esa es la segunda condición. Tenía que nacer bajo la ley. No se va a repetir otra vez eso. Ya no está el antiguo pacto. O sea, Jesús nació en el antiguo pacto. Tenía que hacerlo. ¿Para qué? Versículo 5. Redimiese. Entonces recién se cumple esa acción. A los que estaban, ahí dice, bajo la ley. ¿A fin de qué? Es una conjunción de propósito. ¿A fin de qué? Cuando usted lee la Biblia y dice, y vea, a fin de, ¿para qué? Es propósito de la acción que se hizo. ¿Cuál es el propósito de que Jesús venga a redimir? Bueno, para que recibiésemos, otra vez, el aoristo subjuntivo. Para que recibiera, o sea, primero tenía él que redimir para que reciba. O sea, no podíamos recibir si primero él no redime, y él no podía redimir si primero él no nace. ¿Se dan cuenta cómo va en conjunto? O sea, una vez que él redime, entonces somos nosotros para poder recibir, ser adoptados, mejor dicho, como hijos por Dios. O sea, es una secuencia y Pablo lo pone bien y lo pone en verbos que va de acuerdo al mensaje de lo que es. O sea, el mensaje de Jesús, él tenía que venir, ya no se va a repetir. Tenía que nacer de mujer, tampoco se va a repetir. Tenía que en ese momento nacer bajo la ley, tampoco se va a repetir. Una vez que se cumple, él entonces puede redimir, porque ya se cumplió las otras acciones, a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Una vez que estén redimidos o liberados, puedan recibir, tampoco se va a repetir. Es una sola vez la adopción de hijos. O sea, Dios no nos va a adoptar 3 veces, 5 veces, 6 veces, porque eso es un absurdo. O sea, por eso la idea de que, bueno, yo ya soy adoptado hijo, pero ya me perdí, otra vez me va a adoptar, tengo que confesarme 100,000 veces, arrepentirme, eso no es lo que Pablo está hablando. Porque los verbos no implican eso. No implican, es una acción que se hace, se cumple y es para siempre. Porque Él nos adopta, no para que después, a ver, hijo malcriado, ya no te quiero, vete al mundo. O sea, eso no puede ser. Cuando uno adopta, desde el punto de vista legal, yo he ido aquí en California, por ejemplo, tuve que ir a corte para ayudar a personas que van a adoptar. Hace poco lo hice, hace 3 semanas. Un señor adoptó a niños guatemaltecos, los adoptó. Era mexicano, los adoptó porque son niños que cuando cruzan la frontera, los coyotes son los que trafican niños, mataron a sus padres, los niños quedaron huérfanos y tenían una opción. Sacarlos, mandarlos a Guatemala. Y este señor, y creo que lo pusieron para adopción, y ese señor adoptó a los 3 hermanos de Guatemala, los adoptó. Sí, los adoptó. Entonces, cuando fuimos a corte, el juez le dice todo ya para que esté legal, y en una de ellas le dice, bueno, son sus hijos, ¿no? Por ley, a partir de ahora, ellos tienen su apellido. O sea, no los trate como que no es más. Ellos pueden haber nacido en Guatemala, pero ya por ley son sus hijos, no los puede sacar a la calle.
porque ahí usted va a la cárcel. O sea, es más, él no podía ni siquiera decir, bueno, mañana ya no los quiero como hijos, pero en un mes después, oh, ya los quiero otra vez para atrás. Es imposible, ya no puede hacer eso. Bueno, en este caso es así. Somos adoptados por hijos, no temporalmente, sino para siempre. Cuando comencé a analizar eso, dije, wow, esto es tremendo. Porque si él me adopta como hijo, por ley, ¿ok? Por ley, como dice Pablo, entonces tal vez voy a ser tal vez un hijo malcriado, no voy a obedecer, soy imperfecto, pero de ahí a que mi padre me diga, bueno, mira, desobediente, no más, voy a legalmente decirte, ya no eres mi hijo. No puede ser. Hebreos dice, Dios al que ama, disciplina. O sea, en mi andar cristiano voy a ser imperfecto, pero Dios me ama porque soy su hijo adoptado, que me va a corregir, me va a disciplinar todos los días. Porque no va a haber un día en que yo diga, Señor, soy tan perfecto que ya no necesito de ti. Eso es herejía, como dicen algunos. Los pelagianos, por ejemplo, dicen, ¿no? Ellos dicen, uno puede llegar a ser santo sin pecar un día. Ellos creen eso. Porque pecar es la voluntad de uno. O sea, si tú quieres pecar, lo vas a hacer. Mira, si no quieres, no lo vas a hacer. O sea, uno es pecador porque peca, no porque es pecador. Y eso es incorrecto, ¿no? Por eso ahí salen. Por lo tanto, si tú quieres ser salvo, depende de ti. Depende de ti. O sea, no es que el Espíritu Santo va a venir y te va a someter. No, no, no. Tú decides si quieres o no ser salvo. ¿Qué tal lógica humanista, no? Tú decides, y bueno, yo cuando era niña no creía eso también. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Mira, Jesús está a la puerta de tu corazón. Está tocando la puerta de tu corazón. Mira, está tocando, por favor, por favor. No, teníamos que todavía rogarle, por favor. Una teología totalmente equivocada. Pero de acuerdo a Pablo, somos adoptados porque Dios nos libera. Ahí dice, el tiempo apropiado nace de mujer, nace bajo la ley, para que redima y a los redimidos, ¿qué dice? Los, re, los acepta como hijos adoptados. O sea, somos parte de la familia de Dios. Y dice, y por cuanto somos hijos, mira, Dios envió, y esto es desde el punto de vista legal, Pablo está razonando como un jurista, como un abogado. Dios envió lo que se llama la garantía legal constitucional de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es eso? El Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, es el equivalente al papel legal que se le da al papá. Mira, aquí está el papel donde dice, de acuerdo al Estado y la Corte de California, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, son hijos legales bajo todas las leyes del señor fulano de tal. Por lo tanto, ya es padre con todos los derechos y deberes para con estas personas, y esas personas son los hijos que también bajo todos los derechos y deberes de acuerdo que le otorga la ley en el Estado de California. A partir de ese momento, ese documento puede ir a cualquier parte del mundo. Y cuando diga, ¿son sus hijos? Sí, pruebe, aquí está. Aquí está. A ver, muy bien, señor, ellos son sus hijos. Vaya donde vaya, son sus hijos. Bueno, en este caso, vayamos a donde vayamos, somos hijos de Dios porque tenemos la carta espiritual, sellado, legal, del Espíritu Santo que clama, Abba Padre. Entonces recién
con la aprobación legal, el sello, cuando el juez pone el sello, que es el Espíritu Santo en nosotros, podemos decirle, Dios, Abba Padre. Y Él no nos va a decir bastardos, no, nada que ver, va a decir hijos. Sí, son mis hijos, porque ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, ¿qué cosa cree? Este señor mexicano que adoptó a estos hijos guatemaltecos, bueno, ya sus hijos, por ley, son los herederos de todos los bienes de este señor. Mire, estos niños ni siquiera seguramente cuando nacieron dijeron, vamos a ser herederos, nada que ver. Pero ¿cómo es la vida? Ahora son herederos de todos los bienes de este señor. ¿Cómo lo entiende usted eso? ¿Por qué? Porque un juez por ley les dijo, son hijos de él. Así que el Señor no va a decir, bueno, ustedes no son mis hijos de sangre. No, hay un papel. Ese papel dice que son sus hijos herederos de todos ustedes. Bueno, en este caso, Dios no nos va a decir, ya no les conozco. Va a decir, sí, son mis hijos. Pues son herederos por medio de mi hijo natural, espiritual, el verdadero de mi esencia, Jesucristo. O sea, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Eso es lo que está diciendo Pablo, cuando habla la razón por la cual vino Jesús. Entonces ya sabe usted, con esto quiero terminar, tengo mucho que hablar, me quedé en la mitad, pero si quiere tener un verdadero concepto de lo que es el nacimiento de Jesús, lea Gálatas 4, del 1 hasta el 6. Porque la meta de que Jesús nació fue redimir. En otras partes dice, a los que Dios le dio a Jesús, de la esclavitud de la ley, para que sean adoptados nosotros, los que creemos en Jesús, hijos de Él. Y cuando somos adoptados, nuestro espíritu nos da las arras o la garantía que podemos decir, Abba, Padre, Papito, es Abba, con amor, con cariño. Ya no somos esclavos del pecado, Pablo dice eso en Efesios, sino más bien herederos legales por medio de Cristo de todo, absolutamente todo, que Dios el Padre tiene guardado para con sus hijos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, y que tu gracia, Señor, llegue a nosotros, podamos entender tu palabra, y que hoy día podamos seguir meditando, podamos seguir estudiando, podamos seguir enriqueciéndonos, creciendo en la gracia de Jesucristo, para que seamos, Señor, aptos de acuerdo a la estatura del varón perfecto en Jesucristo. Bendice a mis hermanos y a los demás también que escuchan. Que la gracia del Señor sea en la vida de todos. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, hoy día del Señor, separa un tiempo, lea este pasaje, Gálatas 4. Léalo todo el capítulo. Medite, reflexione. Eso es el mensaje verdadero del nacimiento de Jesús. Amén.